Amigas y amigos de nuestra revista Industria Digital, sean ustedes bienvenidos a una nueva cápsula de casos de éxito. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Edgar Ubelode, quien has participado en la industria durante los últimos 45 años. Edgar, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes platicar tú que has presenciado prácticamente medio siglo del desarrollo de la industria mexicana, en donde sin lugar a dudas han existido cambios importantes, una economía cerrada, una industria que tuvo sus primeros pasos bajo ese escenario y que hoy es una de las economías más abiertas, particularmente en la industria? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, en primer lugar tengo la fortuna todavía de seguir participando, representando con cargos distintos a Concamín a lo largo ininterrumpidamente de estos 45 años. Yo dividiría esta experiencia en dos grandes etapas. La primera fueron 11 años que pasé trabajando en Concamín. Fui jefe del departamento técnico, subdirector técnico y luego director de análisis y servicios. Y la siguiente parte, trabajando ya en una empresa, pero que tenía mucho interés en que yo continuara dentro de las actividades gremiales. En la primera etapa me tocó precisamente ver un cambio muy importante en México en el desarrollo industrial, porque era la primera mitad de los 70s del siglo pasado, en que, tal vez no es la palabra adecuada, pero se modernizó mucho la negociación y la relación de Concamín con el sector público. En la segunda etapa me tocó ver un poco más el tema primero de pymes y de comercio exterior y luego específicamente el tema de las negociaciones de tratados de libre comercio. En 1991 empezamos a aprender juntos Concamín, lo que en aquella época era la COESE, y el sector público con el famoso cuarto de junto que todavía subsiste, ya que el gobierno tomó el compromiso de siempre escuchar, consultar al sector privado y nos pedía que fuéramos en los viajes a las rondas con ellos, por eso el nombre de cuarto de junto. No podíamos entrar a las negociaciones, pero sí estábamos ahí junto para consultas casi en tiempo real. En esta trayectoria, perdón por interrumpirte, Edgar, por lo tanto, de lo que mencionas, dos de las contribuciones esenciales de la Concamín y del sector industrial en esas etapas que está describiendo, uno es haber contribuido con la formación del Consejo Coordinador Empresarial, que hoy sigue siendo el organismo que ayuda a tener una relación estrecha, como su nombre lo dice, coordinada entre el sector privado y el sector público, y evidentemente el fundamento, el pilar de lo que fue la renovación del Telecán, mucho de lo cual esa lógica, esa mística y esa vinculación se mantiene en estos momentos en donde vuelve a ser un tema de gran relevancia. Así es. Teníamos algunos temas muy importantes en la negociación. Realmente, hasta donde recuerdo, creo que eran 20 temas los que empezaron con el Telecán. Y, sin embargo, no es el único. Después del tratado con Estados Unidos y Canadá, tuvimos negociaciones bastante importantes, desde luego, con Europa, tanto con la Unión Europea como con la Asociación Europea de Libre y Comercio, con Israel. Tuvimos negociación también muy relevante con Japón y desde luego varias desde antes con Venezuela y Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica. Tuvimos la negociación de Chile y realmente esto vendría a culminar con el TPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement, que se detuvo por Estados Unidos hace un año, pero que fue una negociación también muy intensa porque por primera vez estábamos negociando con 11 países, éramos 12 países en total. Edgar, ¿te parece que esta parte de la apertura económica y comercial de México, tan relevante para la industria, la tratemos en el siguiente segmento? Sí, claro que sí. Amigos, vamos a un breve corte y regresamos con esta interesante charla con Edgar Ubelode.
Amigas y amigos, estamos de regreso en esta interesante charla con Edgar Ubelode. Nos platicabas del proceso de apertura económica, comercial que la industria mexicana ha enfrentado en los últimos años. Síguenos dando esta breve referencia de lo que ha ocurrido desde tu perspectiva y qué puede ser el mensaje que debe recapturar nuestro liderazgo industrial para llevar esto hacia el futuro. A mediados de los 80s, México entró al entonces GATT, hoy la Organización Mundial del Comercio, y lo más relevante fue que se acabaron, para la mayoría de los productos industriales, los permisos previos de importación. Había que empezar a competir. Sin embargo, esa apertura fue, en mi opinión, un poco tibia en su momento y realmente vino apenas con el Tratado de Libre Comercio, una apertura mucho más impactante. Desde luego había dudas acerca de qué tanto íbamos a poder participar y competir. En aquella época el TLC se veía con América del Norte como un primer paso a una integración a una tal vez comunidad económica de Norteamérica o algo parecido. Sin embargo, poco después empezamos a hacer negociaciones con otros bloques, otros países, de manera que se rompió un poco la idea original, creo yo, de entrar a Norteamérica nada más, y desde luego las negociaciones con Europa y Japón fueron relevantes. En aquella época la industria pudo hacer frente a esa apertura. Creo que Concamín tuvo una labor importante, sus cámaras de industria, para prepararse en ese contexto. En aquella época yo fui presidente de la CAMNAME, Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Uno de los elementos que nos trajo el TLC fue un cambio en toda la política de normas técnicas, lo que ahora llamamos normalización y evaluación de la conformidad. CANAME fue un impulsor de esa idea y formamos ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación, que todavía existe desde luego, ha tenido mucho éxito y es una consecuencia del Telecán. En tu perspectiva, el balance de este proceso que estás describiendo para México, ¿cuál sería? Yo diría hoy que fue positivo, independientemente de lo que hubiéramos querido imaginar al principio. El país se adecuó, se adaptó a las nuevas condiciones de la apertura, le hicimos frente y desde luego lo vemos ahora. Primero, cuando pasamos a la negociación del TPP, era de hecho la renegociación para México de varios de los tratados más importantes, ya que lo que estábamos haciendo en el TPP con Asia-Pacífico y Sudamérica y Norteamérica era de alguna manera nuevas reglas o adecuación de reglas en nuestra relación con Estados Unidos, Canadá, Chile y Japón, con quienes ya teníamos tratados, y Perú, y el añadido de nuevos países. Sin embargo, ese TPP se detuvo y ahora estamos en la renegociación del Telecán y también del Telecuem, del tratado con Europa. Déjame tomar aquí también tiempo para hacer una breve pausa, pero déjame poner esta pregunta para que lo vayas tú pensando. ¿Podríamos concebir el México de hoy sin este proceso de apertura, sin este proceso de adoptar nuevas normas, nuevas técnicas, tecnologías que llegaron desde el exterior? Y al final del día, sobre de esta base, ¿cuáles son los retos, los desafíos, las fortalezas que tiene México para el futuro? Si nos permiten, nuestras amigas y amigos industriales, vamos a una breve pausa y regresamos con Edgar Ubelode. Estamos de regreso en Revista Industria, en esta entrevista muy interesante con Edgar Ubelode. Platicábamos hace unos instantes sobre en esta construcción del México moderno a través de acuerdos comerciales en donde la industria ha sido uno de los pilares. ¿Qué retos, qué desafíos, qué fortalezas ves tú para nuestro país en los siguientes años? Yo creo que una pregunta que
nos hacemos muchos es qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y creo que puede ser interesante como retórica, pero no nos conduce a mucho, porque la realidad es que México se abrió, el mundo se ha abierto en lo general. No voy a referirme al último año en algunos países, pero en lo general el mundo se ha abierto económicamente y en otros contextos, incluso el de la migración. En esa circunstancia, México enfrentó la apertura, pudo hacer frente y sobre todo sacar ventaja, tomar las oportunidades, aprovecharlas, las oportunidades que se nos presentaron. Creo que el TPP podría ser también interesante en el futuro para diversificar el comercio y la relación de inversiones de México. México definitivamente se convirtió en un país industrial. Tenemos, y eso no hay que menospreciar, la agricultura, tenemos la minería, la pesca, etcétera, pero fundamentalmente el desarrollo que a mí en lo personal me ha tocado ver es en los últimos años, fundamentalmente del sector industrial. Puede ser que lo estoy viendo con algún lente un poco viciado porque he estado ahí y sigo ahí, pero fundamentalmente creo que la industria podrá salir adelante. Hay nuevas tecnologías, estamos incluso entrando a cuestiones de alta tecnología. ¿Estamos preparados para la industria 4.0? Espero que sí, espero que sí. Y si no, nos tendremos que preparar rápidamente o terminar de prepararnos para hacerle frente. Pero definitivamente, si vemos, en mi caso, los últimos 40 o más años, hemos avanzado, hemos tenido tropiezos, pero también hemos tenido muchos éxitos y vamos avanzando bien. En este futuro y en esta relación, nuevas relaciones con otros países del mundo, ¿a qué naciones ves tú con mayor posibilidad de hacer sociedad con México en esta construcción? Ay, bueno, yo Alemania, creo que seguiremos con Norteamérica, Europa, Japón, y unas preguntas que se hace la industria mexicana se refieren desde luego a Corea del Sur, a la República de Corea y a China. ¿El mercado interno cómo lo ves? El mercado interno ha prosperado. Hay una discusión muy grande acerca de si la pobreza o no, etcétera. Pero lo que yo veo en lo personal es que nuestra sociedad ha avanzado y ese avance está fundamentado principalmente en el mercado interno y a su vez es el motor para el mercado interno. Este México de hoy, que evidentemente tú puedes hacer un contraste muy interesante, lo has hecho a lo largo de la entrevista, con el México de mediados de los años 70, ¿qué mensaje le podrías enviar tú a las nuevas generaciones que se van a encargar de construir esta industria en los siguientes años? Bueno, yo creo en primer lugar que tengan confianza en sí mismos y en el país en general, que no se preocupen por todo lo nuevo que va a seguir llegando, siempre hubo cosas novedosas, y que trabajen, que estudien cuando todavía están en la época de estudiar, que trabajen, pero que sigan aprendiendo. Aún después de algunos años de trabajar, siempre se puede aprender. México lo puede hacer siempre. México lo puede hacer, y la fortaleza del pueblo mexicano, de los técnicos, de la industria, seguramente nos va a sacar adelante. Edgar, muchas gracias por esta conversación, por estos instantes de tu experiencia. Nos has ayudado mucho a comprender mejor la evolución de la economía mexicana, particularmente de la industria. Amigas y amigos industriales, gracias por estar con nosotros en esta entrevista con Edgar Ubelode. No se olviden de visitar nuestra página revistaindustria.com.mx, en donde encontrarán estos y otros contenidos que seguramente son relevantes y de interés para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.